En mi cultura, hay una frase que se repite casi como una religión. La familia lo es todo. Es un lema hermoso cuando las cosas van bien, pero trabajando en el mundo de los bienes raíces, aprendí desde muy joven que absolutamente todo tiene un precio oculto. Mi nombre no es importante para esta historia. Lo que importa es lo que hago. Soy tasadora de bienes raíces comerciales en la ciudad de Chicago. Paso mis días evaluando edificios, buscando las grietas en los cimientos que los dueños intentan ocultar con pintura fresca. Sé exactamente lo que valen las cosas en papel. Y sé exactamente lo que la gente cree que se les debe. Bienvenidos a otro relato sobre límites, dignidad y las consecuencias de exigir demasiado. Si te gustan las historias donde las personas silenciosas guardan los recibos y las familias tóxicas aprenden que el respeto tiene un precio, deja un comentario y suscríbete. Te cambia la perspectiva cuando pasas 14 años leyendo contratos en lugar de escuchar promesas. Dejas de escuchar el lenguaje del amor y empiezas a escuchar el sonido de los balances financieros. Me casé a los 28 años con un hombre llamado Gabriel. Él no era un hombre de negocios, era un luthier. Restauraba violines y guitarras acústicas en un pequeño taller que siempre olía a madera de caoba y resina. Era un hombre silencioso, pero su silencio era cálido, como si hubiera ganado el derecho a la paz después de una vida de ruido. Tuvimos 7 años juntos. 7 años en los que el invierno de Chicago se sentía menos frío porque él estaba en casa. Todo terminó un jueves de noviembre. Un ataque cardíaco masivo mientras limpiaba la nieve de la entrada. Todavía tengo el abrigo que llevaba puesto ese día. Todavía tiene su aroma. Mi familia, por otro lado, operaba con una gravedad muy diferente a la de Gabriel. Mis padres llegaron a Estados Unidos hace más de 40 años. Mi padre construyó un pequeño negocio de jardinería desde cero. Y mi madre administraba la casa usando la culpa como moneda de cambio. Mi hermana menor, Valeria, era la princesa de la casa. Era la hija a la que siempre se le perdonaban los errores, a la que le compraban el auto nuevo, la que nunca tuvo que escuchar la palabra no. Y luego estaba yo, la hija mayor, la responsable, la que pagó la hipoteca de mis padres cuando el negocio de jardinería casi quiebra, la que cubría los gastos médicos de emergencia, la que siempre estaba allí con la tarjeta de crédito abierta porque, según mi madre, ese era mi deber. En mi profesión existe un término para esto. Se llama consideración implícita. Significa que algo de valor cambia de manos sin que nadie nombre el precio. Y más tarde, todos no están de acuerdo sobre lo que se debía. Esa fue la matemática bajo la cual mi familia operó durante 35 años. Yo daba, ellos recibían, y nadie lo escribía en un papel. Yo pensaba que eso era amor filial. Aún no entendía que las deudas no escritas son las más peligrosas, porque no hay un contrato que puedas usar para defenderte. La traición no comenzó con gritos. Comenzó 4 semanas después del funeral de Gabriel, con una llamada telefónica de mi madre. Ella no llamó para preguntarme si estaba comiendo bien o si lograba dormir. Llamó para darme una cifra. Me dijo que el hotel en el centro de Chicago necesitaba el depósito para la boda de Valeria antes del viernes. $60,000 en total por el salón, la comida y las flores. Ella dijo, con una voz completamente casual, que la familia creía que lo más justo era que yo cubriera ese gasto. Le pregunté qué significaba la palabra justo en ese contexto. En mi profesión, una tasación se basa en hechos documentados, no en sentimientos. Mi madre hizo una pausa, y luego dijo las palabras que cambiaron mi vida para siempre. Dijo, ahora tienes el seguro de vida de Gabriel, y la casa ya está pagada. No necesitas todo ese dinero para ti sola. No le respondí de inmediato, tengo un hábito profesional. Cuando alguien dice algo que sé que importará en el futuro, lo documento al instante. Puse la llamada en altavoz. Abrí la aplicación de notas en mi teléfono y escribí la fecha. 10 de diciembre, 4:15 de la tarde. Mi madre dijo que no necesito el dinero de mi esposo muerto. He aprendido que las personas revelan su verdadera naturaleza cuando creen que nadie está llevando la cuenta. 2 días después, mi padre me envió un mensaje de texto. El mensaje decía literalmente, te criamos para que cuides de tu sangre. Ahora es el momento de demostrarlo. Tomé una captura de pantalla. La guardé en una carpeta en mi teléfono que, sin admitirlo del todo, ya había titulado como evidencia familiar. La semana siguiente, Valeria vino a mi casa por primera vez desde el funeral.
No vino a traerme comida ni a darme un abrazo. Entró a mi sala, donde yo todavía tenía cajas con las herramientas de Gabriel, y dejó un catálogo de bodas sobre mi mesa. Me preguntó, en el mismo tono con el que uno pide la hora, si yo prefería que las servilletas del banquete fueran de color champán o blanco perla, ya que yo iba a ser la que firmara el cheque. Me quedé mirando ese catálogo durante mucho tiempo después de que ella se fue. No lloré. El dolor ya se había transformado en una claridad fría. Leí la letra pequeña del contrato del hotel que ella había dejado accidentalmente dentro del catálogo. Busqué la fecha límite de cancelación, los costos ocultos, y noté un detalle fascinante. Los nombres de mis padres no estaban en ninguna línea de responsabilidad financiera. Solo había un espacio en blanco, donde se suponía que debía ir mi firma. El descubrimiento que me salvó la vida ocurrió 5 días después. Estaba sentada en la oficina del abogado que manejaba el patrimonio de Gabriel. Un hombre mayor llamado señor Caldwell, que hablaba con la misma precisión que los documentos que redactaba. Él me informó que Gabriel había hecho un cambio en su testamento y en su póliza de seguro de vida 10 meses antes de morir. Yo no lo sabía. Gabriel nunca me lo mencionó. No por falta de confianza, sino porque Gabriel era el tipo de hombre que reparaba las cosas en silencio para que tú no tuvieras que preocuparte por ellas. El cambio legal trasladaba todo el seguro de vida, los ahorros y la propiedad del taller a un fideicomiso cerrado. Solo había una condición adjunta. Los fondos estaban designados exclusivamente para mis gastos médicos, mi jubilación y el mantenimiento de mi hogar. El abogado leyó una cláusula específica que me dejó sin aliento. Decía que los fondos no podían ser distribuidos a familiares extendidos, ni regalados, ni prestados bajo ninguna circunstancia. Si yo intentaba sacar dinero para dárselo a mi familia, se activaría una cláusula de penalización que redirigiría automáticamente el dinero a una fundación de educación musical para jóvenes en Chicago. Le pedí al señor Caldwell que leyera la cláusula otra vez. Quería escuchar las palabras exactas. Gabriel había construido un muro de concreto alrededor de mí para protegerme, y nunca me dijo que lo estaba haciendo. La segunda revelación fue mucho más pequeña, pero cortó mucho más profundo. Dentro de la carpeta legal había un sobrecerrado a mi nombre. El abogado me lo entregó y salió de la oficina para darme privacidad. Era una carta escrita a mano por Gabriel. Tenía solo 4 líneas. La tercera línea decía: he visto cómo tu familia trata tu generosidad como una cuenta de banco a la que nunca le depositan nada. Te amo demasiado como para dejar que te sigan usando. Aprende a decir que no. Leí esa carta 3 veces hasta que mis manos dejaron de temblar. No llamé a mis padres esa semana. Tampoco los llamé la semana siguiente. Regresé a mi trabajo, guardé los documentos legales en una carpeta de seguridad, y esperé. En mi industria, nunca haces un movimiento con información incompleta. Necesitaba ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar mi familia. No tuve que esperar mucho. A las 2 semanas, la campaña de presión comenzó con fuerza. Mi madre creó un grupo de mensajes de texto llamado Presupuesto Final de Boda. Valeria había subido un archivo de Excel. Había una fila entera dedicada a mí, etiquetada simplemente como aporte de la hermana mayor, con la cifra de $60,000 ya escrita, como si fuera un hecho consumado. Luego vino la emboscada. Fue un domingo por la tarde. Mi familia siempre hacía una gran carne asada los domingos después de la iglesia. Era el evento donde tíos, tías, primos y vecinos se reunían para comer y, sobre todo, para chismear. Mi madre me llamó insistiendo en que debía ir, que necesitaba salir de la casa, que la familia quería abrazarme. Sabía exactamente lo que era antes de cruzar la puerta. Había aprendido por medio de un primo que no sabe guardar secretos, que mi padre había invitado a un amigo suyo que era abogado de inmigración, y que el gerente de ventas del hotel iba a estar en altavoz durante el postre. Querían usar la presión social. Querían rodearme de toda la familia extendida para que yo no tuviera el valor de decir que no frente a mis tíos y tías. Acepté la invitación. Pero no llevé un postre. Llevé una carpeta azul, muy delgada. Llegué a la casa de mis padres y encontré el patio trasero lleno de gente. El olor a carne asada flotaba en el aire. Cuando terminamos de comer, mi padre se puso de pie y golpeó su vaso con un tenedor para pedir silencio. Todos los tíos y primos guardaron silencio. Mi padre empezó a dar un discurso. Habló sobre el legado de los inmigrantes, sobre cómo el sacrificio es el núcleo de nuestra sangre,
y sobre cómo Gabriel, usando su nombre como si tuviera derecho a pronunciarlo, estaría orgulloso de ver a la familia tan unida. Mi madre intervino, con lágrimas falsas en los ojos, diciendo que yo siempre había sido la columna vertebral de la casa. Valeria me miraba desde el otro lado de la mesa con una sonrisa de expectativa. Luego, mi padre sacó un contrato impreso y lo puso sobre la mesa, frente a mí. El amigo abogado de mi padre asintió desde la esquina. Mi padre dijo, en voz alta para que todos los primos escucharan, «Solo falta tu firma, Lucía, para que tu hermana tenga el día de sus sueños. Es dinero de la familia, al fin y al cabo». El silencio en el patio era absoluto. Esperaban que yo llorara, que me sintiera acorralada por las miradas de 30 personas y que, por vergüenza a quedar como la villana, firmara el papel. Los miré a los ojos, no sentí miedo. Sentí una paz absoluta. Me puse de pie y abrí mi carpeta azul. Saqué la primera hoja de papel. Era una impresión enorme del mensaje de texto de mi madre. Lo puse sobre el contrato de la boda. Dije, en un tono de voz calmado y profesional, el 10 de diciembre, mi madre me dijo que no necesito el seguro de vida de mi esposo muerto porque mi casa ya está pagada. Un murmullo recorrió el patio. Mi tía Marta se llevó una mano a la boca. Saqué la segunda hoja. El mensaje de mi padre. Lo dejé caer sobre la mesa. El 12 de diciembre, mi padre me escribió para decirme que mi deber por llevar esta sangre es pagar los lujos de los demás con el dinero que Gabriel me dejó al morir. La cara de mi padre se puso roja. Intentó levantar la voz. Dijo que esos eran asuntos privados y que yo estaba faltando al respeto. Lo ignoré por completo. Saqué la tercera hoja. Era el resumen del fideicomiso. Miré al amigo abogado de mi padre y le dije, ya que usted es abogado, quizás quiera explicarle a mi familia qué es una cláusula de protección estricta. El hombre se acomodó los lentes. Miró el documento desde lejos y no dijo nada. Leí la cláusula en voz alta. Lento, muy lento. Los fondos no pueden ser distribuidos a familiares extendidos, ni regalados, ni prestados bajo pena de confiscación total. Mi madre empezó a gritar. Dijo que eso era ilegal, que yo había manipulado a Gabriel, que yo era una egoísta y una mala hija. Valeria empezó a llorar de verdad, dándose cuenta de que el hotel de sus sueños estaba desmoronando frente a sus ojos. Mi padre golpeó la mesa y me gritó que yo no podía hacerles esto frente a toda la familia. Respondí a cada grito con una voz cada vez más baja. Cuando mi padre terminó de gritar, yo estaba hablando casi en un susurro, lo que obligó a todos en el patio a inclinarse hacia adelante para poder escucharme. Ese es su propio tipo de poder. En medio de ese silencio tenso, saqué el último documento. Una fotocopia de la carta escrita a mano por Gabriel. No leí toda la carta. Solo leí la última línea. Aprende a decir que no a una familia que te trata como un cajero automático. Nadie dijo una sola palabra. Ni siquiera los primos. Fue mi tío Julio, el hermano mayor de mi padre, un hombre que rara vez hablaba en las fiestas, quien finalmente rompió el silencio. Miró a mi padre con profundo asco y dijo en voz baja, «Te lo advertí, Héctor. Te dije que algún día la ibas a exprimir tanto que la ibas a perder». No esperé a que mi padre respondiera. Cerré mi carpeta azul. Dejé la fotocopia de la carta de Gabriel boca arriba sobre la mesa, justo encima del contrato del hotel. Quería que esa fuera la última cosa que todos vieran. Miré a mis padres por última vez y dije una sola frase. Pasé 35 años siendo la línea de crédito de esta familia. Consideren esta cuenta cerrada permanentemente. Me di la vuelta y caminé hacia mi auto. Nadie intentó detenerme. No necesitaba escuchar ninguna disculpa. Había obtenido exactamente lo que fui a buscar. En las semanas siguientes, las cosas se resolvieron como siempre lo hacen en mi mundo, con la fría realidad de los números. Sin mi dinero, la boda de lujo de $60,000 de Valeria fue cancelada. Terminó casándose en un salón comunitario mucho más modesto, con una lista de invitados reducida. El costo total fue de $15,000, los cuales mis padres terminaron pagando de sus propios ahorros. Resulta que sí tenían dinero después de todo, simplemente preferían usar el mío. Mi madre me llamó una vez, llorando, diciendo que yo había arruinado a la familia. Colgué el teléfono y bloqueé su número. Mi padre y Valeria no me han vuelto a hablar desde aquel domingo. Entiendo que esta ruptura es permanente.
He hecho las paces con esa pérdida de la misma manera que hago las paces con la tasación de un edificio en ruinas, aceptando que el daño estructural es demasiado profundo para ser reparado. Mi tío Julio me llama a veces, solo para preguntarme cómo estoy y para hablar del clima. Es su forma silenciosa de pedir perdón por no haberme defendido antes. La carta original de Gabriel ahora vive en un pequeño marco en mi sala, justo al lado de su sillón favorito. No está a la vista de las visitas, porque casi nunca tengo visitas. Está ahí para que yo la vea todas las mañanas antes de ir a trabajar. No es un trofeo de guerra. Es el recordatorio del único hombre que vio el valor real de mi vida y que niveló mis cuentas antes de irse. No me quedé con todo el dinero. Tomé la parte que Valeria exigía, esos $60,000, y contacté a la fundación de música que Gabriel había mencionado en su testamento. No esperé a que se activara la cláusula de penalización. Doné el dinero voluntariamente a su nombre. Con ese dinero, compraron docenas de instrumentos nuevos para niños de bajos recursos en Chicago. Sentí que eso no era una venganza, era una continuación. Gabriel pasó toda su vida reparando cosas rotas en silencio, devolviéndole la música al mundo. Me pareció correcto que su nombre siguiera haciendo exactamente eso, incluso sin él. A veces, las personas que conocen mi historia me preguntan con mucha cautela si me arrepiento de cómo terminó todo. Les digo la verdad absoluta. Yo no terminé ninguna relación familiar aquella tarde de domingo. Simplemente dejé de extender crédito en una cuenta que nunca iba a ser pagada. Los límites no son el final de una relación. Son la primera auditoría honesta que esa relación ha recibido. Si esta historia te recordó que las personas tranquilas son las que guardan los recibos y que tienes derecho a poner límites incluso a tu propia sangre, tómalo como una señal. Cierra las cuentas que te están vaciando el alma. Deja tu comentario, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima historia.